porque brillan las estrellas y que se esconde detrás de ellas. De mis abuelos aprendí que envejecer no asusta si estás con los que te hacen feliz. Hola, me llamo Andrea, mi abuelo se llama Antonio. Y algunas veces le dicen Pali, porque trabaja en los tambores. Ya está. Bueno, ¿qué se dice aquí? Hola, yo me llamo Jesús y mi abuela se llama Silvestre. Hola, me llamo Rubén y este es mi abuelo Vicente. Hola, me llamo Natalia y este es mi abuelo Juan de la Cruz. Hola, yo me llamo Isabel y esta es mi abuela Isabel. Hola, me llamo Pablo y esta mi abuela se llama Beli. Hola, me llamo Rocío y quiero hacer una pregunta a la abuela de Isabel. ¿Vivía gente, personas en el castillo? Sí, muchas familias. Vivían en los muretes, muchísimas. Allí rodeadas de como podían las criaturas, pero sí, ya, muchas familias. Sí. ¿Pero eran las casas como las de ahora? No, eran huecos y lo blanqueaban, le quitaban la vista a las piedras, que yo lo he visto, vamos. Y se metían las criaturitas allí porque no tenían para vivir, hija. Sí. Hola, me llamo Rubén y quiero hacerle una pregunta a mi abuelo. ¿Cómo eran las calles del pueblo? Las calles del pueblo estaban, nosotros las decíamos higarrá. Y las higarraba con higarro de río para los animales, las bestias, que entonces no había ni coche ni nada, para que no levantara la tierra, las pezuñas, digamos, de los animales, que no levantara la tierra. Y en los pasillos de las casas, los agarraba también, le hacía una lista para que entrara en las cuadras los animales, para sacarlos el otro día al campo a arar, a sembrar y demás. Abuelo, ¿y qué eran los higarros? ¿Piedras? Piedras de río. Piedras pequeñas. Igual que está en la rabá, la loza que está puesta, no tiene unos bordos que tienen las hitas de esas puestas, pues igual. En la puerta Sevilla hay un higarrao, de la misma puerta de Sevilla, y en todas las puertas de Edo hay higarrao. Mujeres socorro, claro, es higarrao para eso, para que no se levantara la tierra. Abuelo, eso lo hacían con unos pisones. Abuelo, ¿puedo hacer una pregunta? Dígame. ¿Y eso qué era? ¿En medio de la casa había un pasillo? Sí. De la última que se ha terminado en Niebla, la de Hermolla. Sí. ¿Y el resto de la casa cómo estaba? El resto de la casa era como una loza que entonces el resto de la casa lo pintaba con una amagrera, que entonces cogen la ventana las tablas y era como una pintura colorada, la pintaban con un escobón, lo pintaban y dentro iba para que la bestia no levantara con los cascos la tierra, hasta que llegaba a la cuadra y por la mañana la iba sacando a una hora a la calle otra vez y luego para el campo. Hola, me llamo Ana y quiero hacerle una pregunta al abuelo de Natalia. ¿Y las plazas? Vamos a ver, las casas, las plazas eran de tierra. Yo la he conocido aquí en Niebla de tierra. Te digo la he conocido porque yo llevo viviendo en Niebla 40 años, pero en 40 años ha cambiado mucho las casas, pero eran todas de tierra y algunas con piedra, con guijarros de río, pero la mayoría de tierra. Hola, me llamo Álvaro y le quiero hacer una pregunta al abuelo de Natalia. ¿Tirabais la basura a los contenedores? No, no había contenedores. Se cogían bolsas
o cubos, porque no había tampoco muchas bolsas de plástico, había cubos, y se ponían en las puertas, y había un camión, había un hombre que se llama igual que Silvestre, se llamaba igual que Silvestre, tenía un camión que le decían Silvestre de la basura. Iban dos hombres con él, iban con un pito y pitaban, y las mujeres sacaban el cubo a las puertas. Y también había costumbre, porque algunas veces venían temprano o ella se iba a la plaza, había un gancho en la ventana y enganchaban el cubo o la bolsa que pusiera, pero vamos, bolsa de plástico no había entonces, eran cubos la mayoría. Incluso antes de Silvestre Sí, había un carro. Exactamente. Eso fue una novedad muy importante, un camión de la basura. Antes no era un camión, era un carro. Un carro. Y antes, abuelo, antes... A la estarquera. Eso. A la estarquera. Sí. De una casa a la otra. Exactamente, estaban lo que eran las estarqueras en el corral, echaban la basura, que en muchas casas no tenían un cuarto de baño y iban a las estarqueras a hacer las necesidades. Y al año se sacaba, Juan. Exactamente. Sí. La cosa ha cambiado mucho, ¿eh? ¿Pero para mejor o para peor? Hombre, para mejor, pero mucho mejor. Hoy día, usted le dice, esto no me gusta, yo el pan no lo quiero porque es duro, y es de ayer, es de un día, y no lo queréis porque dice que es duro. Y yo recuerdo que el pan duro, había muchas formas de consumirlo. Se raspaba, se hacía polvo y servía para después envolver en las cocinas las mujeres, el pescado, las cosas, las ponían, pasaban por huevo y después le echaban el pan ese y se fritaba muy rico. Esa es una. Otra, lo cortaba en rodajas, la metía en un poquito de agua y vino, se ponía espojadito y le echaba azúcar y era una merienda. Otra, cogía, pum, y lo migaba en la leche, te ponía un tazón y mucho pan durito y la leche lo ponía tierno. Entonces el pan no se tiraba, ¿eh? La cosa estaba muy mala para tirar pan. Y hoy, a mí esto no me gusta, el pan está duro, eso antes no existía. En eso sí hemos empeorado bastante, ¿eh? Porque somos muy exigentes en querer las cosas. Antes se aprovechaba todo. Antes tú sí había que aprovechar que casi apenas se fregaba, porque rebañaban los platos de esta manera que quedaban limpitos. A ver, es una broma, pero vamos, que era así. Era así. Hola, me llamo Isabel y quiero hacer una pregunta a mi abuela. ¿Qué hacía ahí con la basura? Pues hacíamos con la basura lo que ha dicho Juan, el cubito y a la puerta, porque bolsa no había, y venía el hombre de madrugada con el camión y se lo llevaba y ya está. Y cuando, antes del camión, pues las estarqueras que había, las casas grandes, la mía era chica, y la pasaba frente a mi casa, que había una tía que en un corral muy grande. Pasábamos la basura, mi hermana y yo, con un cubito a la estarquera de mi tía, hija, y la sacaba a la estarquera de año a año, por los burros al campo. Así se hacía, madre. Hacía el cherco. Hacía el cherco para sembrar. Hola, me llamo Natalia y quiero hacerle una pregunta a mi abuelo. ¿Cómo eran las murallas en vuestro tiempo? Hombre, las murallas en nuestros tiempos tienen mucha historia y muchas cosas que no se pueden decir. Porque nos gateamos por las murallas para coger unos pájaros que está prohibido y cogerlos, los cernícalos. Y una forma de coger los cernícalos era una caña, le metían una piedra a la orilla y lo enganchaba y te lo traía. Y otra forma era, ese ya era más profesional. Un espejo, te ponía mirándolo el parzón y el sol brillaba en el espejo y alumbraba donde estaba el animal. Y lo deslumbraba de tal manera que lo mareaba y se caían. Y cuando se caía, pues tú lo cogías. Hoy esos días te coge la Guardia Civil y lo pasa un poquillo apurado, ¿eh? Eso está prohibido hacerlo, pero una de las cosas que hacía. Después las murallas parecía que había pasado una guerra. La mayoría, todas derrumbadas, porque como han dicho antes, había mucha gente que vivían dentro de las murallas. Muchas. Y lo que son los torreones, que hoy vais ustedes al castillo y está muy bonito, está preparado, y entráis y está aquello que parece que está recién hecho. Eso antes no, antes tenían ahí, vivían las personas, las blanqueaban, hacían agujeros donde no debían para meter los palos, las vigas, para poner un techito para ellos poder dormir. Y después también servía mucho
porque eso lo conocí yo también. Si entráis en el castillo, pasáis a otro patio donde baja una escalera que hay una mazmorra, eso no, antes se entraba por otro lado y entraba y te metía por la escalera unos túneles muy largos que dicen, yo no lo he visto, que llega hasta el río, pero yo no me extraña, pero ya te digo, muy largo, ya te digo, muchas travesuras se hacían en el castillo, muchas. Hola, me llamo Javier y le quiero hacer una pregunta al abuelo de Andrea Pulido. ¿Al abuelo de quién? De Andrea Pulido. Ah, de Andrea Pulido. ¿Las murallas las visitaban los turistas? Bueno, yo respecto a las murallas de Niebla, como no soy de Niebla, pues no puedo hablar mucho de las murallas de Niebla, pero calculo que por aquellos tiempos habría pocos turistas. No es como hoy, que vienen autocares con turistas a visitarlas, y es todo lo que te puedo decir de las murallas en aquellos tiempos, si venían turistas o no. Pero ¿nos puede contestar otro abuelo, Vicente o Silvestre, que venían turistas, Silvestre? No venían ni personas contra más turistas. Claro. No venían nada más cernícalos, lo que no hay hoy. Antes había muchos cernícalos y muchas lechuzas, pero ya hoy se están perdiendo. Pero al turismo no. Las murallas siempre igual, ahora la han arreglado un poquito, pero antes estaban muy destrozadas también, pero siguen destrozando de otra vía se cae y no la arreglan. Pero está bien. Hola, me llamo Ingenia y quiero hacerle una pregunta a la abuela de Paula. ¿Reciclabais en el recreo? Pues antiguamente nada de eso se conocía, no se reciclaba nada, vamos, absolutamente nada, porque es que antes éramos diferentes, antes teníamos nada más que una cartillita para leer y un pizarrín, más bien era una pizarra y un pizarrín. Ya está. Es muy diferente a como vosotros tenéis ahora vuestros libros, los ordenadores, ha variado mucho, pero ya hoy sí, ya todo el mundo sabemos cómo tenemos que reciclar. Antes no se reciclaba porque no se sabía la mitad de las cosas. No había. Nosotros íbamos al colegio con un pizarrín, una pizarra, un pizarrín blanco y ya está, de una cartillita. Y ahí aprendimos a leer y a escribir. Y luego poquito a poco fue la cosa ya cambiando y mejorando, como estáis vosotros ahora, que estáis estupendas. Yo puedo contar una anécdota que me pasó a mí cuando yo estaba en el colegio, un poquito mayor que ustedes. Me costó un mes de castigo, Antiguamente en el colegio había unos bancos que tenían un agujerito y se metía un cacharrito con tinta. Y entonces eso ya era lo que hoy día el ordenador, que es lo máximo que tenéis. Antes era escribir con pluma, era un adelanto tremendo. Se escribía con tiza, con pizarrín. Pero después salió la pluma esa. Bueno, pues yo estaba charlando y vino el maestro y tenía una regla y fue a darme. Yo me quité y dio en la mesa y el cacharrito de la tinta saltó y puso todo aquello de tinta y a mí me dio por reírme. Y por reírme me costó un mes de castigo por haberme quitado. Me tiene que haber dado pico la tabla, pero no me dio, le dio el tintero. Hola, me llamo Leo. Quiero hacer una pregunta al abuelo de Jesús. ¿A qué jugabais en las plazas? Pues jugábamos a los bolindres. Otros le dicen canita, pero eran los bolindres. Jugábamos al trompo, jugábamos a la piedra, jugábamos a la billarda. Con la lima. Y esas cosas lo que hacíamos, no había otra cosa. El burrito a la ventana, saltábamos la... Eso es lo que había ahí. No había otra cosa. Jugábamos a la pelota, pero la pelota no era una pelota, era un pedazo de trapo liado y con eso jugábamos, porque no había pelota en aquellos tiempos. Y la niña no había ni pelota. Y eso es lo que hacíamos. ¿Pensáis que antes los niños jugaban más en la calle y en la plaza? Sí. Jugaban en el colegio. Y además, mira la imaginación, porque yo, los cromos, las niñas los cromos, yo he jugado también a los bolindres, a las canicas y le ganaba a mis hermanos, vamos, que por ser niña no.
Pero yo los cromos y los recortables me encantaban. Y claro, tampoco se podía antes porque no había mucho dinerito. Y yo hacía la muñeca, yo la pintaba, le hacía los vestiditos y lo pasaba bomba. O sea, que los niños antes tenían mucho más imaginación, jugaban mucho más. Y era, yo qué sé, diferente por completo. Hasta las 5 en el cole. Ustedes tenéis una cosa que viene en botella, que es oscura, ¿cómo se llama? Que bebe como un refresco. Coca-Cola. En mi tiempo no había Coca-Cola. No había. ¿Y tú sabes cómo era la Coca-Cola nuestra? Íbamos al kiosco. Con 5 céntimos le llamábamos una chica. Le daban una poca de barrita de purito. De regalí. Lo metían agua, lo movía y se ponía negro. ¿Era la Coca-Cola? Y ahora era la Coca-Cola nuestra. Bueno, que no era Coca-Cola, nosotros le decíamos vino. Porque Coca-Cola no la conocíamos, la Coca-Cola vino después. ¿Comprende? Y aquello estaba riquísimo. Hacíamos bautizo en casa con los muñecos de las niñas, los chiquillos. La niña era la mamá, el chiquillo era el papá y el muñeco pues lo bautizábamos y bebíamos vino hecho con el regalí. Por eso, antes la cabeza daba más vueltas que ahora. Ahora ustedes y nosotros estamos tontos con los deditos así. Eso antes no existía. ¿Comprende? Y se jugaba más, se reía uno más. Eso lo hemos perdido, ¿no? Sí. Exacto. De recuperar los juegos de antes, ¿no? Exacto. Los juegos tradicionales. Tenemos muchas tecnologías que son buenas, pero bueno, siempre que se use en su correcta medida, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahora, yo ya tengo 70 años cumplidos y voy toda la semana a Sevilla a ensayar con una tuna. Una tuna que se formaba cuando yo tenía 14 años. Íbamos a rondarle a las chiquillas que decíamos nosotros, nuestras novias, las que íbamos, y fíjate, desde entonces, como no teníamos otra cosa, no teníamos televisión, al cine no se podía ir porque era carillo, en fin, no había mucha distracción, pues se aprendió a tocar la bandurria, el laúd, la guitarra, y formábamos una tuna. Después nos fuimos a estudiar y seguíamos con la tuna. Bueno, pues eso se acabó. Ya uno se casa, vienen los niños, viene el trabajo, y a la vuelta de 10 años estaba yo un día aquí en Niebla y vinieron por unos 10 o 15 tunos. Y estábamos sentados en el patio. Digo, fíjate, eso es una tuna, eso es una boda que habrá venido, y resulta que eran los amigos míos de chicos, de niños. Y venían que yo me comprometiera a unirme a ellos. Digo, yo ya con 60 y tantos años ya que tengo, digo yo, hombre, ahora que yo ya no me acuerdo de tocar el instrumento, a ensayar. Y me comprometí y sigo yendo ensayando. Hemos grabado un disco y ya te digo, son 70 años, pero es una distracción, que hay que tener actividades, no solamente el dedito y la televisión. Yo ahora veo la televisión muchas veces a 1 y medio. Esto que está ahí, o de estos colegios ahora mismo, desde hace mucho tiempo, vamos, que yo lo he conocido, esto eran tierras de labranza, que se sembraba, que no había casa ninguna. Desde donde está lo de la Joma para acá, nada, aquí no había nada. Unos calistitos que había aquí detrás nuestras, que todavía hay algunos, sembraban esto de trigales y los críos, la única diversión que teníamos era que vamos a jugar a esconder. Niños, niñas y no había más nada, pero ya mujeres y nos escondía por el trigo a ver quién daba y a ver si lo cogía corriendo. Los trigales los volcaba todos, los dueños detrás de todos los críos. Ahí va, te he cogido, ahora te coges tú, ahora te coges tú. Y ese era un aro que es el arco de una bicicleta, una rueda de bicicleta que no llevaba ni radio, no llevaba nada. O eso lleva una moldura. Le metía un palo y salía a correr con el aro y llevaba 3 días corriendo. Parecía... Esa era lo más grande que teníamos nosotros. Después vino los patines, un patín hecho de madera. Hoy tiene una buena patineta. Hoy tiene una buena patineta. Antes teníamos que hacerlo de madera, la rueda. De madera. De madera había que hacer la rueda. Los deberes los hacíamos en el colegio porque era hasta las 5 de la tarde.
Y teníamos colegio hasta el sábado al mediodía. Me acuerdo perfectamente. Y entonces, vamos, estábamos todo el día en el colegio, hasta las 5 de la tarde. Y allí hacíamos los deberes y luego ya, pues, un poquito a jugar y ya está, para que no está. Hola, soy Alejandro. Quiero hacer una pregunta al abuelo de Andrea Pulido. ¿Cuidabais las cosas que había a nuestro alrededor? Árboles, puertas y cristales. Bueno, entre otras cosas había pocos bancos, pocas farolas, pero lo que había pues se le tenía respeto porque los municipales de antes sacaban el vergajo y nos atizaban con el vergajo y claro, había que cuidarla. Pero bueno, éramos muy traviesos y muy malos, eso sí que es verdad. Teníamos que salir corriendo de los municipales porque en mi pueblo había un municipal que no era nadie. Te pegaba un vergajazo por no hay menos, vamos. Una cosa es ser travieso y otra cosa es destrozar. Jugar se puede jugar, se puede pasar muy buenos ratos, hacer muchas cosas, pero destrozar los jardines, que es lo que hacen. Destrozar los bancos, que ya es difícil, ¿eh? Pues en cambio lo parten. Subirse a los árboles no para coger la naranja, sino para engancharse, partir la rama y después la naranja tirarla contra las casas. Eso no es jugar, eso es destrozar, ¿eh? Y eso ocurre ahora muchas veces, ¿eh? Eso tienen que tener ustedes mucho cuidadito de decir, yo no voy a hacer lo que hacen los mayores. Los mayores me refiero a los niños mayores que ustedes. Podéis jugar perfectamente a muchas cosas. La bicicleta, podéis dar vueltas con la bicicleta en la plaza, que no pasa nada, pero ahora, saltar con la bicicleta por los escalones, partir la bicicleta, tirarla en la calle, con una pelota y pegarse a pegar pelotazos en las murallas, los ladrillos, eso hace daño. Una cosa es jugar y otra cosa es destrozar y hacer un poquillo el gamberrillo. Pero las murallas no son personas. ¿Cómo? Las murallas no son personas. No son personas, pero tú te voy a decir te voy a poner un ejemplo. Las murallas son historias. La muralla es como un libro. Tú rompes un libro, un libro no es una persona. Y en cambio tú no rompes un libro porque es historia y te enseña a ti lo que tienes que hacer. Con la muralla, si la destrozamos, en la muralla ha estado tu abuelo, ha estado tu bisabuelo, ha estado el abuelo de tu abuelo. Y en cambio todavía está en pie porque la cuidamos. Y tú estás viendo la muralla, pero tú quieres que tus niños vean también la muralla, ¿no? Pues aquí hay que cuidarla, no se pueden destrozar. Hola, me llamo Aitor. Quiero hacerle una pregunta al abuelo de Jesús. ¿Por dónde cruzabais la calle? ¿Por dónde cruzamos la calle? Por cualquier lado, porque no había coche. No había coche. Porque hoy hay que cruzar por los pasos peatones. No había coche, pues había que pasar por cualquier lado se pasaba. Había que tener cuidado con los burros y con los carros, nada más, es lo que había. Burros y carros. ¿Y caballo? Y caballo también había uno, sí. Vaya tengo uno. Hola, me llamo Jesús y le quiero hacer una pregunta a mi abuelo. ¿Había pasos de peatones y semáforos? No había semáforos, no había ni carretera. No había ni carretera, tío. No había ni carretera. Se pasaba por cualquier lado, la carretera y todo. Porque no había peligro, ¿no? No había peligro. No había peligro, claro, y era todo Pasaba un lleno de coche, tierra. a cada 3 meses pasaba un coche. ¿Cuántos de ustedes tenéis bicicleta? Yo tengo una grande. Pues verá. Abuelo, pregunta cuántos vienen en coche al colegio. No, ¿cuántos tienen bicicleta? Todos, ¿verdad? Pues en mi tiempo tenían bicicleta los hombres que iban a trabajar, porque no tenían coche. De los niños bicicleta nada, eso nada. Y ahora, ¿cuántos vienen en el colegio en coche? Todo, ¿verdad? Pues en mi tiempo se iba al colegio andando, porque no había coche, y había que andar. Y había niños que vivían en el campo y andaban tranquilamente por sus 4 o 5 kilómetros todos los días para ir al colegio.
¿eh? En eso hemos avanzado mucho, ¿eh? Hola, me llamo Celia y quiero hacerle una pregunta a la abuela de Paula. ¿Había tiendas, bares, farmacias, bancos y papelerías? Mira, yo te voy a hablar porque yo no soy de aquí de Niebla, yo soy de la capital. Pero vamos, también tengo muchos recuerdos. Y a lo mejor lo que había eran unas tiendecillas pequeñas, muy pequeñitas. Yo es que ni me acuerdo en realidad, ¿eh? Farmacia, claro que había. ¿Y qué ha dicho? Botica, se le decían la botica. La botica, que ahí hacían de todo. Pero... Y banco no, hijo, banco no había banco, yo eso digo, ¿y cómo se guardaba el dinero? Yo no me acuerdo. Si no había dinero, ¿qué iba a guardar? Es que eso vamos a olvidar tú también. Ay, dinero. Banco para sentarte, no había ni banco, ¿eh? No había ni... No había las no había, vamos. Bueno, yo me acuerdo, pero hace mucho Hombre, es que yo estoy hablando de Mariana, ¿no? Sí, la tienda de... bueno, pero yo de aquí es que no soy, de verdad. Esa no hace tanto. Donde vive Chari. La que yo me acuerdo, ¿no? Vosotros, donde comprabais, o hacíais el trueque. Donde vive Chari, había una tienda, una esquinita que se llamaba Isidoro Contreras, que allí estaba todo, los garbanzos, que era lo que se compraba, vamos. Los garbanzos, el aceite con el botecito y eso lo cogía, 3 tiendecitas chiquititas. Se acabó. Donde yo vivo era la farmacia del pueblo. Ahí estaba la botica. ¿Así? La botica, pero en la botica también hay muchas anécdotas, mucha historia. Ahora hay mucha medicina, muchas pastillas, muchas inyecciones. Yo ya siendo mayorcito, con unos 14 o 15 años, iba a mi pueblo a ayudar en el asilo de los ancianos, a ayudar a las monjitas a cuidar viejecitos. Y me mandaron un día a la farmacia, a la botica, para que fuera a recoger las pastillas para dormir los viejecitos, le decía yo a la farmacéutica. Y llegué, digo, me mandan las monjitas por las pastillas para dormir los viejos. Y se lávate las manos ahí. Me lavé las manos, una vez que tenía las manos lavadas, dice, ponla así, me echó alcohol, me la refregué, me la sequé muy bien, y había unas cosas que eran como unos botones que le llamaban sellos. Era como una cajita, como una cajita, y eso estaba muy blandito. Y había un botecito y otro al lado una cucharita. Cogía una cucharita de aquí y la echaba dentro. Otra cucharita del otro bote y la echaba dentro. Y cogía otra mitad de la cajita, una tapa, y la cerraba. Eso era una pastilla. Y yo le pregunté al farmacéutico, digo, don Enrique, ¿estos polvos qué son? Dice, tú no se lo digas a nadie. Uno es azúcar y otro es bicarbonato. Y los viejos pues quedaban dormidos perfectamente. Para que tú veas mucha medicina de la que había antiguamente. No, y además que todo antes era planta, antes todo se curaba con las plantas. Claro. Había parriños, exactamente, que la gente no solía ir al médico, sino simplemente iban al campo y cogían las plantas que ellos creían que era adecuada para eso. Una pastilla de sacarina. Y ahora... Que no había banco, había un tren que le decían el Correillo, que trasladaba el dinero desde Río Tinto a Huelva, parando en Niebla. Y cuando llegaba, eran los miércoles, pasaba los miércoles. Y Pitada, donde hoy está la fábrica de cemento, que no estaba todavía la fábrica de cemento, ni mucho menos. ¿Y cómo estaríamos de dinero que llegábamos a las mallas antes que el tren? Antes que el tren llegábamos y cada una tenía su sobrecito con el dinero, yo de mi padre, el pobre, con su dinerito, por tanto tú y tanto tú, y a pa' casa con el dinero hasta el otro miércoles. Así era. Ese era el banco que teníamos. Hola, me llamo Elisa. Me gustaría hacerle una pregunta a la abuela de Isabel. ¿Cuántos euros costaba un trompo? Ninguno, porque esto no era euro, era peseta, hija. ¿Y gorda? Y las gordas, pues era lo que había, el trompito para los niños y los bolindres. Pues una gorda valdría, más no costaba, hija. Eso es caro, Eso era mucho. Eso es mucho trompo. Eso era mucho, ya está. Antes no había euro, hija, había peseta. ¿Y todos los niños tenían trompos o algunos? O todo, porque Bueno, lo que había... era el trompo y las canicas, todo. Pero vamos, que el trompo no era era un regalo bueno de Reyes. El trompo era el que lo tenía un triunfo, porque los niños tampoco lo tenían. Exactamente, eso era un regalo bueno de Reyes. Lo cuidaban a tope, guardadito así con su cuerda
y al cajón. Hasta mañana no te cogía otra vez. Otro juego que había era la pelota. La pelota se hacía de trapo. La madre hacía unas bolas de trapo, la cosía, iba más trapo, iba cosiendo y hacía una pelota así de gorda y era de trapo. La pelota de goma ya fue un invento bueno. Hola, me llamo Pablo y quiero hacerle una pregunta a mi tía Isabel. ¿Había muchos policías? No, había municipales. Policía poquito más, padre. 2 municipales. Y la Guardia Civil, ¿no? Y la Guardia Civil, que estaba el cuartel en la calle del Arco, pero poquito. Pero como antes no se hacían tantas cosas malas, no hacía tanta falta. Ahí está. Había menos porque no claro, no lo necesitábamos. Sí. Y antes la gente, mira, yo no soy del pueblo, pero vamos, que llevo ya 40 años, que me acuerdo de muchas cosas, que antes la gente en verano, cuando hacía mucha calor, que no tenían ventilador ni tenían aire acondicionado, se dormían en las puertas tranquilamente con sus puertas abiertas. O sea que no hacía falta ni policía ni nada, porque no había miedo, la gente se respetaba. Sí. Entonces, pues, no hacía falta. Yo creo que yo no sé, había 2 o 3 guardias civiles. O 2 o 3 y los 2 municipales. Y ya está, y sobraba. Y el quebrado, ya está. Ahí está. Y sobraba, todos los años les tocaba la lotería. Así que antes era muy diferente por completo, vamos. Así es. Mira, el abuelo de Rubén dice que os va a hacer una cosa con las manos, que es un juego de... ¿Quién quiere venir? Yo. Entonces yo, voy a acabar aquí. Ya. Uno cualquiera. Daniel, ve tú, Daniel, ve tú. Venga. Pero ponte A ver, así, mirando para la cámara y que te vean los niños. Pone las 2 manos así. ¿Cuántos dedos tienes? 10. ¿Vamos a contarlo? Venga. 1. Ve lo contando tú también. 2, 3, 4, 5. Espérate. Sigue contando, ¿eh? 6, 7, 8, 9 y 10. Tiene 11 dedos. ¿Tú no lo sabes? ¿Este cuál era? El 10. ¿Para atrás? El 9. Tú vienes ahora para atrás. El 9, el 8, el 7, el 6 y 5. ¿Y 5 cuánto es? 11. Este es más fácil. Este es más fácil, venga. Uno que sepa mucho de cuenta. Uno que sepa mucho de cuenta. Que estamos primero, que estamos... Álvaro, venga, sal. Álvaro, piensa, ¿eh? Mira para allá. Y tú piensas mucho, ¿eh? ¿Cuántas orejas tienes tú? 2. Cuéntatela. 1 y 2. 1 y 2, ¿cuántas son? 1 y 2, 3. Pues tú tienes 3 orejas. Anda. Está engañado el abuelo. Los abuelos son muy listos y saben mucho, por eso los invitamos, ¿eh? A ver, cuéntatelo otra vez. No puede ser. Ya tenemos que despedir a los abuelos. ¿Os ha gustado? ¿Os ha gustado la visita? ¿A que saben mucho? Sí. Lo han hecho muy requete bien. Nos ha contado las cosas de ellos. Rubén, ve, que te voy a hacer una pregunta. A ver, Rubén. A ver, abuelo. Una anécdota cuando éramos pequeños, entonces tenía yo 5 añitos más o menos. Y me echó los reyes me echaron una guitarra de cartón. Una guitarra de cartón. Estaba yo con la guitarra. Pero al segundo día pues ya estaba yo harto de guitarra de cartón. Y le dije a mi madre, mamá, yo me quiero hacer pipí dentro de la guitarra. ¿Y yo qué va a desarmar la guitarra? Pues no me hice pipí dentro de la guitarra. Y como era de cartón, se desbarató la guitarra. Eso es verídico, ¿eh? Abuelo, pero a que esto no se hace. ¿Dónde hacemos pipí? Como chaval, vosotros no hacéis esas cosas nunca, ¿eh? Se desarmó la guitarra. ¿Le puedo contar un chiste? Claro. Escuchad. Un circo que llega a un pueblo, un circo grande, y traía un león.
Y el león, pues, venía una donadora que estaba con ropa ligera, vamos, y se ponía un chupa en la boca, y llegaba el león, lo tenía enseñado, llegaba el león y le quitaba el chupa de la boca. Y uno de la fila pues dice, yes, que eso lo hago yo. Y le dice el entrenador, dice, entra, dice, saca el león, a ver si a eso no le quita el caramelo. Saca tu león, a ver si ese caramelo lo quito yo. Bueno, yo en mi nombre y en el nombre de mis compañeros, de los maestros de este cole, queremos de verdad darle las gracias a estos abuelos que han venido hoy, porque ellos son unas personas muy importantes para vosotros, porque os cuidan, os quieren, siempre están con vosotros, ayudan a vuestros papás y a vuestras mamás cuando hace falta, pero ellos también son importantes para nosotros, porque nos respetan y saben que os cuidamos, y como os cuidamos y ellos os quieren, pues ellos también nos quieren a nosotros. Entonces, de verdad, muchas gracias a Beli, a Isabel, a Juan de la Cruz, a Vicente, a Silvestre y a Antonio el Pali. Y un aplauso muy fuerte de todos. Yo en nombre mío y en nombre de los abuelos quiero decir una cosita a los maestros. Mi padre era maestro escuela, cayó una vez enfermo y me mandó a mí a sustituirlo a él en la clase porque entonces no había maestro que destinaran. Estuve un mes de maestro y cuando salí de allí de la clase le dije a mi padre, cualquier cosa menos maestro escuela. Lo digo de corazón. Para mí hay dos carreras de verdadera vocación, la de maestro y la de cura. Se meten no por ganar dinero o por vivir mejor, se meten porque les gusta lo que están haciendo. Así que una cosa por ¿Cuántas veces a recita de frío me llevabas a la escuela? Me llevabas a la escuela y cargando la maleta con mis libros, tú fuiste mi centinela. Recuerdo que a recogerme tú llegabas la primera. No me diste de mamá, pero de amor y cariño yo de ti me mamaste. Déjame que sea tu niño, acurrúcame otra vez. Fuiste mi padre y mi madre, y aunque a veces te parezca que quiero más a mi abuelo, a ti te quiero más que a nadie, abuela, cuánto te quiero. Hazme un poco suavito en las manos, quédate al ladito mío. Quédate al ladito mío, dame un beso calentito de tus labios. Y si ves que tengo frío, ésame la manta que tú sabes, déjame dormido. Hoy te quiero agradecer tus besos y tus castigos, y déjame terminar. Lo que tú hiciste conmigo no está pagado con nada. Fuiste mi padre.